Bueno, en este video vamos a realizar unas generalidades sobre las derivadas de las funciones. Bueno, antes de hablar del concepto de derivada, debemos hablar del concepto de pendiente. Recordemos que cuando tenemos una función lineal, la función lineal pues de grado 1 se grafica como una línea recta. Entonces digamos que vamos a graficar esa, y igual a x. Entonces recordemos que en este caso la pendiente de esta línea es el número que acompaña a la x, en este caso este, entonces tendremos una pendiente de 1. Entonces, si nosotros intentáramos graficar esta línea recta, pues lo que tendríamos sería esta gráfica, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta línea recta tiene cierta inclinación. Eso es lo que nos va a marcar la pendiente de una línea, la inclinación de la misma línea. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una línea con una pendiente diferente? Por ejemplo, esta. Si tenemos y igual a 4x, mire que en este caso la pendiente es igual a 4. Como la pendiente es un número más grande, significa que tenemos una línea mucho más inclinada. ¿Cierto? Porque ya vimos que la pendiente nos marca la inclinación. Entonces, en este caso, mire que la gráfica sería esta. Entonces, mire que tenemos una línea mucho más inclinada que la otra porque el valor de la pendiente es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una línea cuya pendiente es un número negativo? Por ejemplo, en este caso, -3. Pues el 3 como tal nos va a decir el valor de la inclinación y el negativo pues nos está diciendo que la línea va en bajada. Entonces mire que esta línea sería una línea de pendiente -3. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos una función como esta? Digamos, una función de grado 3. Mire que al graficarla, eh, la función tiene ciertos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Es decir, mire que hay ciertos intervalos donde la línea va subiendo, hay otro rango de valores donde la línea va bajando y hay otros valores donde la línea va subiendo. Entonces, si nosotros dijimos que esta es nuestra función f de x, entonces la derivada de la función la representaríamos como f' de x o como y'. Y esa derivada, esa f' de x o esa y' nos va a representar la pendiente de la gráfica, o sea, la inclinación de la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a decir realmente? Que hay ciertos intervalos donde la derivada es positiva. ¿Por qué? Porque la línea va a ir subiendo. Hay ciertos intervalos de x donde la derivada va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la línea tiene que ir bajando. Y pues en este caso, mire que otra vez tendríamos una pendiente positiva, o sea, una derivada positiva. Y aquí en estos lugares donde la función tiene un vértice en el punto más alto y en el punto más bajo, vamos a decir que la derivada siempre va a ser cero, porque como en este punto la gráfica ni sube ni baja, pues diríamos que tiene una inclinación cero. En ese instante es como completamente plana. Ya matemáticamente hablando, pues vamos a revisar algunas reglas básicas para pues, derivar funciones. Entonces la primera es la derivada de una constante. ¿Qué nos dice la derivada de una constante? Que si yo tengo una función y la función es una constante, la derivada de ella siempre va a ser cero. Para que no nos enredemos mucho pues con la forma de escribirlo, aquí lo que simplemente dice es que si la función es un número k, o sea, un número cualquiera, su derivada, la vamos aquí como y', siempre va a ser cero. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 5. Mire que esta función, pues la función es un número, no viene acompañada de x, es simplemente 5. Entonces, su derivada es cero. Si tengo otra función, por ejemplo, -4, mire que pasa lo mismo. Es un número simplemente, no viene acompañado de ninguna x, entonces por lo tanto su derivada es cero. Y por ejemplo, si tengo y igual a 2, recordemos que decir f de x es lo mismo que decir y. Entonces si yo digo y igual a 2, simplemente 2, pues al 2 ser un número, su derivada también va a ser cero. En este caso ya no diría f', sino y', porque la función la representé como y. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos una expresión como un monomio, o sea, ya una expresión que tuviera x? Entonces, cuando tenemos una expresión de esta forma, a por x a la n, la derivada de la función sería a por n x a la n menos 1. ¿Qué estoy intentando decir? Que cuando yo tenga una expresión que sea un monomio, para derivarlo siempre vamos a multiplicar el exponente por el coeficiente, ¿cierto? Y luego a ese exponente le voy a restar 1, que sería lo que nos aparece aquí, mire.
multiplico a por n, o sea, exponente y coeficiente, y al exponente le resto 1. Entonces, miremos un ejemplo, pues con un ejemplo va a ser mucho más fácil de dimensionar. Entonces, si tengo, por ejemplo, y igual a 3x cuadrado, mire que es un monomio, entonces al derivar lo que tendría que hacer, multiplicar el exponente y el coeficiente, o sea, el 3 y el 2. Y a esta exponente restarle 1. Entonces me quedaría más o menos esto, 3 por 2 y al exponente le restaría 1. Entonces 3 por 2 da 6 y 2 menos 1 da 1. Entonces me quedaría 6x. Este 6 sale de multiplicar 3 por 2 y el exponente aquí quedaría 1 porque al restarle 1 pues quedó con un número menos. Antes era un cuadrado, ahora es un 1. De nuevo, menos 5x a la 3, entonces vuelve y juega. Multiplico coeficiente y exponente, entonces sería 5 por 3, y al exponente que ya tengo le resto 1. Entonces quedaría menos 5 por 3, coeficiente y exponente, y al exponente que ya tengo le resto 1. Entonces, menos 5 por 3 da 15 y 3 menos 1 da 2, entonces daría menos 15x al cuadrado. Por último, un medio de x a la 4. Entonces, nuevamente, multiplicaría el coeficiente, que en este caso es todo el 1 medio, por x a la 4. Entonces, 1 medio por 4, y al exponente le resto 1. Entonces, mire que multiplicaría 1 medio por 4, y al exponente, pues que antes era 4, ya le resto 1 y queda en 3. Entonces, 1 medio por 4 da 2, y pues el exponente ya quedaría como 3, entonces 2x a la 3. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos la x en el denominador? Mira que si yo tengo una expresión como esta, 1 sobre x, cuando la x está en el denominador, yo podría decir simplemente que es como si tuviera realmente un exponente negativo, ¿no? Entonces yo podría decir que 1 sobre x es lo mismo que decir x a la menos 1. Y si ya lo veo de esta forma, simplemente aplico la misma regla que ya estábamos diciendo. Suponiendo que el coeficiente es 1, ¿cierto? Entonces multiplicaría 1 por menos 1 y le restaría 1 al exponente. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 1, que sería el menos 1 por 1, ¿cierto? Y al exponente que ya tenía le resto 1. Entonces me quedaría menos x a la menos 2. Como me quedó exponente negativo, pues simplemente tenemos en cuenta que eso era un denominador, o sea que realmente lo que va a tener es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, este menos es este menos de aquí, y como la x era de exponente negativo, simplemente la pongo en el denominador, pero ya con exponente positivo. De nuevo, entonces si tengo, por ejemplo, 3 sobre x a la menos 2, esto sería lo mismo que decir 3 por x a la menos 2, ¿no? Simplemente cogería la x y la pondría arriba, pero con exponente negativo. Y ya aplico la regla básica de derivación. Entonces multiplicaría 3 por menos 2 y al exponente ya le restaría 1. Al menos 2 que ya tenía le resto 1. Entonces me quedaría 3 por menos 2 menos 6, en este caso, y menos 2 menos 1 da menos 3. Entonces, menos 6x a la menos 3. Y nuevamente, como la x quedó con exponente negativo, pues simplemente la pongo en el denominador. De nuevo, entonces, si tengo una expresión, por ejemplo, como esta, 3 sobre x sobre 5x a la 5, entonces, en este caso vuelvo y digo que la x debería pasar hacia arriba, pero con exponente negativo. Entonces tendría 3 quintos de x a la menos 5. Mira que subí la x, no el 5, pues el 5 realmente no me interesa. Entonces, ¿cómo derivaría esto? Entonces multiplico 3 quintos por menos 5, y al exponente menos 5 le resto 1. Entonces, 3 quintos por menos 5 y al exponente le resto 1. Entonces, 5 con 5 cancelaría en este caso y entonces daría menos 3. Y menos 5 menos 1 daría menos 6. Entonces da menos 3x a la menos 6. Y una vez más, como el exponente es negativo, lo pongo en el denominador. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro monomio tiene una raíz? Entonces, si yo tengo una raíz, recuerden que cualquier número con raíz se puede expresar como si tuviera exponente fraccionario. En el caso de raíz de x, yo puedo decir que es lo mismo que decir x a la 1 medio. Y de esta forma, pues ya puedo aplicar las reglas básicas de derivación otra vez. Entonces, tendría un coeficiente 1, entonces multiplicaría 1 por 1 medio y eso daría 1 medio nuevamente, ¿cierto? 1 por 1 medio igual a 1 medio. Y a este 1 medio le voy a restar 1. Entonces, ¿qué obtendría? 1 medio, que es lo que da la multiplicación,
y al exponente le va a restar 1. Un medio menos 1 da menos un medio. Entonces obtendría un medio de x a la menos un medio. Ya quedó derivado, pero pues para organizarlo deberíamos decir dos cosas sobre esta x. Primero, que como es un medio, sigue siendo una raíz, y que como es negativo, debería estar en el denominador. Entonces realmente la expresión quedaría más bien como 1 sobre 2 raíz de x. Este 1 y este 2 son el 1 medio que había originalmente, y este raíz de x es la x a la menos 1 medio que ya tenía, pero pues puesta en el denominador. Ahora, si tuviera, por ejemplo, esto, pues sería lo mismo. Voy a tomar la x y la voy a expresar como un exponente fraccionario. Entonces, la raíz de 5 la voy a dejar quieta y la x la voy a dejar como x a la 3 medios. Ahora, ya puedo derivar, entonces simplemente multiplicaría raíz de 5 por 3 medios y a este 3 medios le resto 1. Entonces quedaría la multiplicación aquí y al restarle a 3 medios menos 1, eso da un medio positivo. Entonces quedaría de esta forma. Y nuevamente, como la x quedó elevada a la 1 medio, pues simplemente la expreso como raíz. Entonces el resultado final sería este. Ahora, si la raíz fuera superior, pues o de un grado más alto, no hay ningún problema. Yo puedo normalmente expresar la misma x como si tuviera exponente fraccionario eh, y ya aplicar las reglas. Ahí multiplicaría 1 por 2 tercios y le restaría 1. Entonces 1 por 2 tercios vuelve a 2 tercios y al restarle 1 al exponente quedaría menos un tercio. Entonces nuevamente, como quedó en fraccionario significa que es una raíz y como quedó negativa significa que debe estar realmente en el denominador. Entonces realmente lo que dice es esto. 2 tercios son este 2 y este 3 y raíz cúbica de x, pero en el denominador. Ahora, ¿qué pasaría si vamos a derivar un polinomio? Entonces, la regla dice que si yo tengo una función que es un polinomio, o sea, simplemente es una suma o una resta de términos, para derivar, sencillamente vamos a derivar cada uno por aparte, o sea, cada término de forma independiente. Entonces, por ejemplo, vamos a derivar simplemente, vuelvo y repito, es derivar cada uno por aparte. Entonces, vamos a derivar este primero, siguiendo la misma regla de siempre. Multiplico acá y al exponente le resto 1. Entonces, 5 por 3, 15. Y 3 menos 1 da 2. Entonces, 5x cuadrado. La idea pues ya no es hacer la operación, sino que uno lo puede intentar pues hacer a ojo. Ahora, si derivamos entonces sería más también 3 por 2, 6, y esta x2 ya se convierte en x1, entonces más 6x1. De nuevo, vamos a derivar entonces vuelve y juega, simplemente es derivar cada uno por aparte. Entonces, primero, para 4 por 2 daría 8 y este cuadrado quedaría a la 1, entonces 8x1. Para el siguiente, menos 5 por 1, recuerden que aquí hay un 1 imaginario, entonces menos 5 por 1 da 5, y si a un 1 le resto 1, daría 0, o sea que la x desaparece. Entonces simplemente daría menos 5, ¿cierto? Menos 5 por 1 daría 5 y la x desaparece. Y el último, más 5, recuerden que la derivada de una constante, o sea, de un número que no tiene x, siempre va a dar 0. Entonces simplemente, como el 0 no se escribe, vamos a decir que la derivada de esto es 8x más 5. Por último, entonces vamos a derivar otra vez derivar cada uno por aparte. Entonces, para el primero tendríamos menos 3 por 3 menos 9 y el cubo se convierte en un cuadrado, entonces menos 9x2. Simplemente le vamos quitando un número al exponente. Para el siguiente, entonces menos 5 por 2 da menos 10 y el cuadrado quedaría a la 1, entonces menos 9x1. Para el siguiente, menos 4 por 1 da menos 4 y la x desaparece porque está la 1. Y el último, como es una constante, quedaría en ceros. Entonces no se pone.